Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana, listos ya para el comentario sin rodeos. Una mañana realmente hermosa, espectacular la que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Temperatura ambiente 10 grados centígrados a esta hora, cielo totalmente despejado. No se olviden ustedes que este espacio de noticias lo pueden escuchar a través de nuestras frecuencias en señal abierta en buena parte del país, acá en Quito 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es. Transmito digitalmente a través de Facebook, en la fanpage de Radio Sonorama, en YouTube, en nuestro canal de Sonorama TV, y desde este momento ya estoy enlazado con mi gente linda que me amplifica a través de la transmisión telemática de mis cuentas personales. Estoy en TikTok. Buenos días a quienes ya están uniéndose a la transmisión del comentario sin rodeos a través de mi cuenta personal Fabricio Vela B. Síganme en TikTok, que poquito a poco estamos subiendo contenidos ahí, pero sobre todo transmitiendo el comentario en vivo cada mañana en esta plataforma digital. En TikTok, mi cuenta Fabricio Vela B. Y también estoy en Instagram con la gente que escucha este espacio. Gracias por aquello, a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela. Gracias por la generosa sintonía y por aquellos que se conectan como cada mañana a este espacio informativo. Bueno, hay muchísimo para comentar el día de hoy. Póngame nuevamente la papeleta. Póngame otra vez la papeleta. Bueno, yo les decía ayer, esta era la papeleta preliminar. Sigue siendo preliminar. ¿Y por qué sigue siendo preliminar? A ver, los 8 binomios, los 8, han confirmado su participación o su inscripción, para hablar con propiedad, su inscripción de cara al proceso electoral, pero siguen siendo precandidaturas. Estos son los 8. Esta papeleta ya no puede ampliarse, pero sí podría reducirse. Si mañana pasado el Consejo Nacional Electoral rechaza alguna inscripción, alguna precandidatura, o si alguna de estas precandidaturas es impugnada por otros sujetos políticos, el común de los ciudadanos no tenemos la posibilidad legal de impugnar una candidatura, pero sí las organizaciones políticas, y hay todo un procedimiento establecido en el Código de la Democracia que eventualmente podría desembocar en el rechazo de la inscripción de alguna candidatura. Esto es lo que tenemos a priori. A la espera de la confirmación, esto será sacramentado hasta el 6 de agosto, que el Consejo Nacional Electoral presentará ya el listado oficial. Puede ser antes en el caso justamente de los binomios presidenciales. ¿Qué tenemos allí? Ya, este es el orden con base en los números. Ya tenemos 4 alianzas electorales y 4 candidatos que van auspiciados por una sola organización política. Yacu Pérez, Nori Pinela, por la alianza que se denomina Claro que se puede, integrada por Unidad Popular, lista 2, Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, Democracia Sí, lista 20. Tenemos a la alianza ADN, que es la Alianza Acción Democrática Nacional, que apoya a Daniel Noboa en binomio con Verónica Abad. Lista 4, el movimiento PIT. Lista 35, el movimiento Mover, lo que antes se llamaba Alianza País, lo que queda de Alianza País. Revolución Ciudadana, que va solo, apoyando al binomio Luisa González Andrés Arauz. La alianza que se llama Por un País Sin Miedo, integrada por el Partido Social Cristiano, lista 6, Partido Social Patriótica, lista 3, Centro Democrático, lista 1, que apoya al binomio Jan Topic de Aracácome. Tenemos la alianza Actuemos, integrada por Avanza, lista 8, y Suma, lista 23, que respalda el binomio Otto Sonnenholzner y Erika Paredes. Y tenemos 3 candidaturas que van solas, sin alianzas: Bolívar Armijos y Linda Romero, el binomio del movimiento Amigo, lista 16. Tenemos al movimiento Construye, lista 25, con Fernando Villavicencio y Andrea González, lista 25, movimiento Construye, que es lo que antes se llamaba Ruptura de los 25. Y tenemos al movimiento Reto, que antes se llamaba Juntos Podemos, hasta la elección pasada, la del 2021, era Juntos Podemos, hoy se llama Reto, Renovación Total, lista 33, que apoya al binomio Javier Hervás, Luz Marina Vega. Ahí tienen ustedes, gracias Roberto Carlos. Eso es lo que tenemos hoy, 8 binomios presidenciales. Sigue siendo, desde mi punto de vista, un número alto si comparamos con otras elecciones, pero sobre todo
Si hacemos una valoración de este momento muy particular, de este momento político en particular que enfrenta la República, con unas elecciones anticipadas, cuya génesis no tiene precedentes, el hecho de que un presidente de la República haya invocado la capacidad constitucional de disolver la Asamblea Nacional, lo que implica la convocatoria de elecciones anticipadas del Poder Ejecutivo para completar el periodo y del Poder Legislativo para completar el periodo, eso no tiene precedentes. El otro día yo había dicho justamente esto y alguien me decía, no, si Correa disolvió el Congreso en el año 2007, eso es falso, eso es falso. En el año 2007 lo que pasó fue, en marzo el Tribunal Supremo Electoral era presidido en ese tiempo por el doctor Jorge Acosta Cisneros, que era el representante de la Sociedad Patriótica. Doctor Jorge Acosta Cisneros, liderando este Tribunal Supremo Electoral con los votos de la mayoría del tribunal, aprobó una resolución a través de la cual dispuso la destitución de 57 diputados de la República que habían decidido enjuiciar políticamente a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que ya habían convocado a la consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes. El Congreso estuvo paralizado 3 semanas hasta que se instaló el denominado Congreso de los Manteles. ¿Por qué se llamaba Congreso de los Manteles? Mi colega y amigo Milton Pérez había tenido el dato de que los diputados suplentes estaban reunidos con Gustavo Larrea, que en ese tiempo era el ministro de Gobierno. La memoria es frágil en este país, pues aquí le recordamos. Gustavo Larrea era ministro de Gobierno en ese tiempo. Se fueron a reunir en una hostería de Puembo. Y cuando vieron la cámara de televisión de Teleamazonas y a Milton ahí parado, se taparon con unos manteles para que no les capte la cámara. ¿Ya? Por eso quedaron bautizados como los diputados de los manteles. Y después de ese episodio, a la madrugada siguiente, ingresaron en un bus al parqueadero subterráneo del edificio del Banco Central, donde funcionaba el Congreso Nacional, debido a que el edificio del Congreso en el año 2013 había incendiado. Entonces sesionaban en el hall del Banco Central del Ecuador. Entonces este es un primer episodio que recoge la historia, el Congreso de los Manteles. Luego tuvimos la consulta popular, luego tuvimos la elección de los asambleístas constituyentes de plenos poderes. Y cuando se instala la Asamblea Constituyente de plenos poderes, liderada en ese momento por Alberto Acosta Espinosa, esa Asamblea Constituyente dispuso el cierre del Congreso Nacional dentro de su atribución. Y la Asamblea fue la que copó el ejercicio de los temas legislativos en ese momento muy particular. Así que eso dice la historia. Esta es la primera vez que tenemos este proceso electoral, que ha habido elecciones anticipadas, claro. En el año 98 tuvimos una elección anticipada, pero fue un momento distinto. A Bucarán lo eligió el país para el periodo 96-2000, pero fue derrocado en febrero del año 97. Luego hubo una instalación de una asamblea constitucional que coexistió con el Congreso Nacional, porque el Congreso no fue cerrado. Esa asamblea redactó una reforma constitucional. Tuvimos un interinazgo de 18 meses liderado por el presidente del Congreso Nacional, que luego fue presidente interino de la República, el doctor Fabián Alarcón Rivera, y de allí tuvimos las elecciones presidenciales y legislativas del año 98. Tal vez si alguien dice que no es la primera vez que tuvimos elecciones anticipadas, de acuerdo, pero era otro contexto. Este es un contexto distinto. Ahora, retomo lo que decía al inicio. 8 binomios, para mi gusto. Yo aspiraba a que no sean más de 5, exagerando 6. ¿Por qué? Por el momento político que vive el país. Por la premura para poder presentar binomios. Y porque el nuevo gobierno que se instale será un gobierno de transición. Como la nueva asamblea que se instale será una legislatura de transición. El nuevo gobierno se va a posesionar no más allá de mediados de diciembre, si es que hay segunda vuelta electoral. Imaginándonos que habrá segunda vuelta, pensando en una segunda vuelta. El poder legislativo, más o menos según el calendario elaborado por el Consejo Nacional Electoral, se posesionará hacia mediados de noviembre. Y si hay segunda vuelta electoral, el nuevo presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta se posesionarán no más allá de mediados
de diciembre. Y su periodo no será de 4 años, sino hasta en el caso de la Asamblea, 13 de mayo del 2025, porque el 14 de mayo del 2025 tendrá que instalarse una nueva Asamblea Nacional. Y en el caso del Ejecutivo, hasta el 24 de mayo del 2025. ¿Por qué digo 24 de mayo? Porque ese día el presidente o presidenta que emerja de este proceso electoral tendrá que entregar la banda presidencial a su sucesor o sucesora, dependiendo de lo que ocurra. Gobierno de transición y legislatura de transición. 8 candidatos para un gobierno de transición a mí me parece exageradísimo. ¿Y saben qué refleja eso? Otra vez, más allá de que 4 de los 8 candidatos o precandidatos presidenciales lograron alianzas electorales, ya, pero vuelve a reflejar la ausencia de acuerdos mínimos en el país. Los políticos, lamentablemente, no han logrado sintonizarse con las graves demandas del Ecuador, con el momento político. Todo el mundo quiere ser presidenciable. Y todo el mundo se cree, o sea, estos políticos, digo, ¿no? Se creen predestinados. Y después de ellos el diluvio. Gente que tiene probablemente la misma forma de pensar desde lo ideológico y político. Aunque a algunos les molesta cuando se les pregunta la parte ideológica. Aunque hay otros que dicen lo ideológico no manda. Puede ser que al común de los ciudadanos no le interese lo ideológico. Puede ser, como me decía alguien en un panel ayer, que mucha gente vota no con la cabeza, sino con el corazón o con el hígado. Probablemente es así. Pero lo ideológico importa, porque el momento que se ejerce política pública, ese componente ideológico es el que termina justificando o termina convirtiéndose en argumento para las decisiones que adopte cualquier persona que ostente el poder, pues. No es lo mismo alguien que emerge de la derecha política, de la derecha ideológica, que tiene una visión totalmente distinta a alguien que emerge desde la izquierda, pues. Hay, por ejemplo, sectores de la extrema derecha en donde tenemos un poco de fachos ahí que se creen libertarios y que asumen de que al Estado hay que reducirlo a la mínima expresión, casi que no existe Estado. Algunos incluso que creen que le hacen un favor al presidente Lasso, que son opinadores en algunos medios de comunicación, dicen, no, el Estado no debería existir. O si existe, el Estado no debe proveer de servicios al común de los ciudadanos. Hay gente que le molesta que se exija salud pública de calidad y educación pública de calidad. Hay gente que se molesta y cree que es absurdo que el Estado genere medidas de asistencialismo para los que menos tienen, para los adultos mayores, para las madres gestantes, para las madres primerizas, para las madres jefas de hogar que trabajan y que son madres solteras y que no tienen probablemente las mejores condiciones de vida. Hay gente que no le gusta, que reniega del Estado. Y por esa visión resulta que se comieron a buena parte del Estado. Por esa visión, por ejemplo, tan ridícula de que el Estado es malo y hay que reducir el tamaño del Estado, a diestra y siniestra, resulta que tenemos instituciones que fueron desinstitucionalizadas. Creo que el ejemplo más palpable de lo que estoy diciendo es lo que pasa con el sistema de rehabilitación social, mal llamado así, el sistema carcelario, donde desarticularon la estructura liderada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, porque había que reducir el Estado obeso. Había que reducir el Estado obeso, nos dijeron hace algunos años, y eliminaron la Secretaría de Planificación. ¿Se acuerdan? Eliminaron SEMPLADES, se olvidaron de la importancia de la planificación, fusionaron instituciones, eliminaron el Ministerio del Interior, luego lo transformaron en Ministerio de Gobierno y ahora reconstituyeron el Ministerio del Interior y separaron con el Ministerio de Gobierno como corresponde, entendiendo que el Ministerio del Interior tiene que ocuparse de la seguridad. ¿Ya? Esa es la visión de los unos. Hay otros, en cambio, que creen en el papel del Estado, en un Estado regulador, en un Estado fuerte. Hay otros, en cambio, que se van al otro extremo, que creen que solo el Estado y que no la empresa privada.
Yo creo que lo equilibrado es un Estado en donde coexiste el sector privado, pero que el Estado no pierda su rol. Yo comulgo con eso, en lo personal. En lo personal. Y hay gente de la política que lo hace. Esa es la ideología. Entonces, cuando uno pregunta a los políticos y a los candidatos cuál es su ideología, esa es la naturaleza de la pregunta. ¿Qué quieren hacer con el Estado? ¿Qué quieren hacer con el país? Porque probablemente la visión, voy a poner el ejemplo, del señor Topic, en el tema de seguridad, es probable que no sea la misma visión del señor Sonnenholzner. O es probable que la visión del señor Sonnenholzner sea similar a la visión del señor Villavicencio. Por eso se les pregunta a los candidatos, y es fundamental que los candidatos nos respondan, más allá del pragmatismo, ¿cuál es su línea ideológica y con base en eso, cómo van a orientar el manejo de la cosa pública? Y retomo lo que decía de los candidatos, porque si ustedes revisan el listado de candidatos, se van a encontrar con gente que tiene la misma visión político-ideológica. Y yo pregunto, desde esa visión similar político-ideológica, ¿por qué es tan difícil en el Ecuador que nuestros políticos logren acuerdos mínimos? Mínimos, entendiendo la naturaleza y la importancia de este momento muy particular que vive la República. Hoy el Ecuador está viviendo un momento de muchas urgencias, marcadas sin duda, fundamentalmente por la crisis de seguridad, que es la principal preocupación que tenemos todos los ecuatorianos, pero también marcada por la falta de empleo, aunque nos presenten cifras de que el empleo supuestamente ha convalecido, que hay mejores cifras, pero cuando uno sale a la calle uno se encuentra con otra realidad. La falta de inversión pública, lo que he venido diciendo desde hace meses en este espacio, y que ayer, por ejemplo, el candidato Sonnenholzner lo refrendó. Hay que hacer gestión, ejecución. Y desgraciadamente hay espacios de la actual administración gubernamental que han sido ineficientes en hacer gestión. Gestión, es lo que tienen que hacer. El nuevo gobierno tiene que pensar en eso, en las urgencias. Y frente a esas urgencias, reitero, mi opinión es que 8 candidatos es un número demasiado alto para una elección como la que se viene. Ahora, no es la elección que reporta mayor número de candidatos. El récord lo tiene 2021. En 2021 se registraron 17 binomios presidenciales y finalmente calificaron 16. Por eso yo les decía que en ese registro o en ese mapa que les enseñé, en esa papeleta, simulación de papeleta que les enseñé, que hicimos en primera plana, tenemos la papeleta inicial hasta que sea confirmada por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos 8. En 2021 tuvimos 16 que participaron, una sábana de papeleta. Y de esos 16, revisemos cómo fue en las elecciones del 2021 los porcentajes. Que yo de verdad a veces digo, ¿será que hay gente que quiere participar solamente para poner en el currículum que fue candidato a la presidencia de la República? Digo, ¿no? Que no encuentro otro argumento, entendiendo obviamente que en democracia todos tenemos la posibilidad de elegir y de ser elegidos. Pero si ustedes revisan esa papeleta, para que vean, de 21 candidatos, Lasso alcanza en primera vuelta, Arauz en primera vuelta, el 33%, Lasso alcanza casi el 20%. Yacu Pérez, el 19%, cifras redondas. Y Javier Hervás, el 16%. En primera vuelta estoy diciendo. En primera vuelta donde participan todos. Arauz tuvo 33, Lasso tuvo 20, Yacu tuvo 19, Hervás tuvo 16. ¿Y saben qué pasó después del 16% de Hervás? Tenemos a Pedro José Freire que alcanzó el 2%. O sea, entre el cuarto
y el quinto una diferencia de 14 puntos porcentuales. Pedro José Freire el 2,08%, Isidro Romero el 1,8%, Lucio Gutiérrez el 1,7%, Gerson Almeida el 1,7%, Jimena Peña el 1,5%, y el resto de candidatos con porcentajes inferiores a ese 1,5% de Jimena Peña. ¿Vale la pena tener tantos candidatos presidenciales con estos porcentajes? Lo mismo pasó en el caso de Quito, en la elección de Quito del año 2019. La elección se concentró entre los primeros 4, entre Yunda, Luisa Maldonado, Paco Moncayo y César Montúfar. Un poquito más abajo, Juan Carlos Holguín y Juan Carlos Solís. Y vayan a ver el resto. Menos del 5%. Amerita tener tantos candidatos en el Ecuador. Y eso en una elección normal, la de 2021. Tuvimos 16. Pues tenemos 8. Sí, la mitad. Se redujo a la mitad, gracias a Dios. Pero para un momento como este, ¿se justificaba tener tantos? A mí me sigue pareciendo un número muy alto. No sé a ustedes. A mí me parece un número muy alto. ¿Y qué me invita a reflexionar? Como un mensaje que recibo. Gracias, contertulio. La política se termina convirtiendo en un negocio rentable para mucha gente. Sería interesante saber cómo viven algunos, ¿no? Ustedes sabían que 2 hermanos del expresidente Lenín Moreno lideraban 2 organizaciones políticas. Yo no los conozco. Ni a Edwin ni a Gary Moreno Garcés. No los conozco. Pero el señor Gary Moreno lideraba una organización política que ya no existe, el Movimiento Libertad es Pueblo. Y el señor Edwin Moreno, que no sé si sigue activando en política, lideraba la lista 4, que hasta 2021 se llamaba Ecuatoriano Unido. Y que ahora se llama el PIT. No sé si sigue siendo, que es lo que apoya. Es el movimiento este que en alianza con Mover, esas cosas extrañas que tiene la política, apoyan al candidato Daniel Noboa. Y aquí la inquietud, ¿no? Los partidos de alquiler. Yo preguntaba el otro día, ¿cuántas organizaciones políticas tienen, o sobre cuántas organizaciones políticas tenemos la certeza de cuál es su ideario, su componente ideológico, hacia dónde apuntan? En un país que tiene 14 millones de electores, 14 millones, 18 millones de ecuatorianos, 14 millones de electores, más o menos cifras redondas. Tenemos 279 organizaciones políticas. Para mí es un horror eso, es un horror. De esas 279 solo tenemos 6 partidos. 6 partidos. Y tenemos 11 movimientos nacionales. O sea, tenemos 17 organizaciones políticas nacionales. 6 partidos, solo 6. De 279, solo 6 partidos. En un país como este, en donde se debería fortalecer el régimen de partidos políticos, tenemos solo 6 de 279 organizaciones políticas. 11 movimientos nacionales, que no sé cómo hacen algunos, para registrar esos movimientos, para recolectar las firmas y pasar el filtro del Consejo Nacional Electoral. Porque el rato que se presentan a elección, no consiguen ni la 4ª o 5ª parte del número de firmas con los cuales se registraron. Esa es la realidad, hay que revisar nomás estadísticamente. Tenemos 69 movimientos provinciales, 174 cantonales, 174 cantonales. Y tenemos hasta movimientos parroquiales. Imagínense ustedes, 19 movimientos parroquiales. Entonces es obvio pues que van a pulular organizaciones políticas que uno puede pensar son organizaciones políticas de alquiler. Yo me acuerdo que para la elección de 2021, que supuestamente había la intención de que el abogado Álvaro Noboa Pontón se presente como candidato presidencial, ya decían que él se iba a presentar por el movimiento de la lista 11, que ya no existe, el movimiento Justicia Social, pero que el alquiler de ese movimiento costaba un billete.
Y hay un secreto a voces en el Ecuador que hay gerentes propietarios de ciertas organizaciones políticas que alquilan. ¿Por qué? Porque son empresas electorales. Entonces yo creo que una buena reforma, por ejemplo, pensando en el futuro, que no creo que a los políticos les interese, es obligar a que los candidatos tengan un mínimo de tiempo de afiliación, hasta para evitar esta suerte de piratería y de cambio de camiseta, pues, que se ha vuelto muy normal en la política. ¿Cuáles son los movimientos nacionales? Centro Democrático que hace 2 años nomás apoyó a un candidato de una orientación política totalmente distinta. Apoyó al binomio de Revolución Ciudadana, hace 2 años. Y ahora apoya al binomio del Partido Social Cristiano. ¿De qué consistencia política e ideológica se puede hablar? ¿De qué consistencia? Unidad Popular es una organización política que tiene su visión claramente definida. Lo que ha de ser el Movimiento Popular Democrático, yo no puedo decir que Unidad Popular tiene... Uno puede cuestionar prácticas, lo que sea. Pero uno ya sabe en qué piensan los señores de Unidad Popular. La Sociedad Patriótica, que también es algo que uno no entiende, ¿no? La Sociedad Patriótica, cuando fue gobierno, cuando llegó al gobierno en 2002, llegó con un discurso de izquierda, junto a Pachacuti y junto al Movimiento Popular Democrático. Y en el ejercicio del poder se derechizó, pues. Para los que dicen que hay que ser pragmáticos, el Partido Sociedad Patriótica se derechizó. Yo no sé en qué comulga este movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia, PIT, la lista 4, no tengo idea. Ni siquiera sé quiénes son sus dirigentes. Por eso les decía, no sé si el señor Edwin Moreno sigue siendo dirigente de esta organización política. No tengo idea, le cambiaron el nombre. De Ecuatoriano Unido le cambiaron el nombre. De ahí tenemos el Movimiento Revolución Ciudadana, que sabemos que encarna esto que denominan el correísmo. El Partido Social Cristiano, que sabemos cuál es la tesis del Partido Social Cristiano. El movimiento político Avanza. Avanza es una organización política que nació con una concepción socialdemócrata, fundada por personajes que nacieron políticamente en la izquierda democrática, que tenían un pensamiento socialdemócrata. Pero yo no sé cuál es la visión de Avanza. Avanza que, por ejemplo, yo le pregunté alguna vez a Javier Ortiz sobre esto, y Javier Ortiz obviamente tuvo su respuesta, presidente del partido, pero Avanza respaldó la consulta, el referéndum constitucional de febrero pasado, incluso se registró para hacer campaña por el sí. La izquierda democrática, que bueno, ese es un capítulo aparte. La izquierda democrática, así como Pachacuti, yo no tengo idea qué es hoy la izquierda democrática. Yo ya lo comenté ayer, no tengo la menor idea qué es la idea. Este movimiento, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, qué pomposo el nombre, amigo. ¿Qué es amigo? Amigo que en 2021 respaldó a Pedro José Freire, en 2023 para el caso de la alcaldía de Quito a María José Carrión, y hoy tiene candidato propio Bolívar Armijos. ¿Pero qué es amigo? Yo no lo sé. No se vayan a enojar los señores de los partidos porque no estoy hablando mal, estoy simplemente diciendo que no sé en qué creen, en qué comulgan, de qué viven, cómo hacen. El Partido Socialista Ecuatoriano, que también tiene sus bemoles, como siempre digo, ¿no? Pachacuti, que es igualmente algo que no tengo idea, ¿ya? No tengo idea, porque se pelean ahí a la interna, distanciados de la CONAIE, unos dirigentes respaldando al gobierno del presidente Lazo. ¿Qué es Pachacuti hoy? ¿Democracia sí? Que igualmente Democracia sí ha tenido este comportamiento sinuoso, y a nivel de cantones y de provincias respaldando a políticos que obviamente han tenido un pasado en diversas organizaciones políticas. El movimiento creo que igual, creo que el movimiento va camino a convertirse en el PUR, en aquel PUR, no sé si se acuerdan, Partido Unidad Republicana, 1992, Sixto Durán Ballén, partido que fundó Sixto para ser candidato luego de que le rechazaron la candidatura en el Partido Social Cristiano. Ganó las elecciones, pusieron diputados en el 92, volvieron a poner algunos diputados en el 94 y luego el PUR desapareció. Me parece que apunté eso. Partido que llegó al poder, pero que, por ejemplo, tuvo unos problemas enormes para presentar candidatos en 2023 para la elección seccional del 5 de febrero y que ahora no va a presentar candidatos, ni a la presidencia ni a la asamblea.
Dicen que se preparan para 2025. Veamos. Así dicen los señores de Creo. Luego tenemos a Suma. Que tal vez lo de Suma, para mencionar, fue ese paso totalmente cuestionable del señor Rodas en la alcaldía de Quito. Que aquí, obviamente, un buen segmento de la sociedad se ha encargado de mirar al otro lado. No hablan de Rodas. Hablan de Barrera, hablan de Yunda, hablan de Guarderas, pero no hablan de Rodas. No hablan, ni lo mencionan a Rodas. El movimiento Construye, que antes era la lista 20, antes era el movimiento Ruptura, la lista 25, que ese también es algo que, digamos, yo no lo entiendo. Este reto, que antes era Juntos Podemos, le cambiaron el nombre. Yo no sé si Paul Carrasco sigue ahí. Y luego tenemos a Mover, lo que era Alianza País, Movimiento Verde Ético Revolucionario Democrático, nombres pomposos que le ponen a las organizaciones políticas. Ahí tienen las 16 organizaciones nacionales. Perdón, las 17. 6 partidos y 11 movimientos. De esos, con esto cierro el comentario, de estos, ¿cuántos son de alquiler? Les dejo de tarea. ¿Cuántos son de alquiler de estos? Ya. Y estos son los que nos presentan a los 8 binomios presidenciales. Que, insisto, sigue siendo un número alto para el momento que vive la República. 7:07 en la mañana, cierro el comentario del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ya conectados justamente nuestros invitados, tendremos una tertulia sobre este tema. Vamos a seguir hablando con nuestros invitados, con Gustavo Itz, con Carlos Coronel y con Carolina Jaramillo, sobre lo que nos deja justamente esta inscripción de candidatos o de precandidatos a la presidencia de la República. Buena visualización, como siempre, a esta hora de la mañana de nuestra audiencia en nuestras plataformas digitales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.